Hola chicos, muy buenos días. En esta oportunidad vamos a explicar el contenido ángulos opuestos por el vértice. Veamos primeramente lo que nos dice la definición. Dos ángulos son opuestos por el vértice si uno de ellos tiene como lados la prolongación de los lados del otro. Dos ángulos opuestos por el vértice son iguales. Acá en esta parte tenemos un ejemplo para ilustrar lo que acá nos presenta. En general, los ángulos opuestos por el vértice son los cuatro ángulos que se forman en una figura como la que tenemos acá. Son dos rectas, dos líneas rectas que se intersectan y se unen lógicamente en un punto de corte o de intersección. Ese punto se convierte en un vértice que genera cuatro ángulos alrededor de todas de estas dos líneas rectas que se han intersectado. Esos cuatro ángulos que se forman son los que le conocemos como ángulos opuestos por el vértice. Y en realidad, los ángulos opuestos por el vértice se generan en parejas. Tenemos al centro el vértice y el ángulo, por ejemplo, que está arriba y abajo de ese vértice son opuestos entre sí y están opuestos por este vértice o por este punto de intersección. De igual manera, el ángulo B y el ángulo D son ángulos opuestos por el vértice entre sí. ¿Qué me dice la definición? Básicamente lo que nosotros nos interesa conocer en este punto es que dos ángulos opuestos por el vértice son iguales, es decir, que tienen las mismas medidas. En la figura, los ángulos que están señalados o marcados con los mismos colores tienen las mismas medidas. Así que vamos a descifrar cuál es el valor de los ángulos que hacen falta en esta figura. Para esto nos vamos a auxiliar de la definición de ángulos opuestos por el vértice, pero también de la definición de ángulos suplementarios y del ángulo perigonal. Ángulos suplementarios son aquellos que juntos suman 180 grados. Entonces, en una figura como esta, donde hay dos rectas que se intersectan, se forman parejas de ángulos suplementarios, como los que tienen ilustrados acá por medio de la flecha. También en una figura de ángulos opuestos por el vértice se forman cuatro ángulos que entre ellos suman 360 grados, es decir, un ángulo total o un ángulo perigonal. Estos dos conceptos me van a ayudar para poder descifrar las medidas de los ángulos faltantes. Regresemos a la figura inicial que teníamos. Tenemos acá una figura en la cual hay dos rectas que se intersectan y hay cuatro ángulos que se forman, de los cuales me dan solamente la medida de uno de ellos. Pero en base a esto y a los conceptos que acabamos de mencionar, vamos a encontrar las medidas de los otros tres ángulos. Luego dice acá, tomemos en cuenta esta indicación que está en la parte de abajo. Dice, se puede encontrar las medidas de los ángulos formados por un vértice común, que es el punto de intersección al centro, utilizando ángulos opuestos por el vértice y a la vez el concepto de ángulos suplementarios. Veamos, lo primero que podemos notar es que entre el ángulo A y el ángulo B, que está aquí a la par de él, entre ellos suman 180, porque ambos son suplementarios entre los dos. De esto deducimos que el ángulo B debe valer 50, porque si A vale 130 y entre los dos suman 180, B debe valer 50 para que cumplan esa condición. Con esto ya tenemos la medida del ángulo B y lo colocamos, ¿verdad? Ángulo B es igual a 50 grados. Luego, cuando ya tenemos estas dos medidas, tomamos el concepto de ángulos opuestos por el vértice. A tiene que ser igual al ángulo C, es decir, el ángulo que está acá en celeste arriba es igual o mide igual que el ángulo de abajo. Y al mismo tiempo B es igual que el ángulo D. Este ángulo que está acá a la izquierda es igual que la medida del ángulo de la derecha. Con esto, como ya tengo las otras dos medidas, automáticamente puedo deducir las otras dos. Por lo tanto, C tiene que valer 130 porque mide lo mismo que A. Y D tiene que valer 50 porque tiene la misma medida que el ángulo B. Y ahí ya tenemos resuelta nuestra figura. Ya encontramos la medida de los otros ángulos.
Vaya, basándonos en eso, en lo anterior, vamos a tratar de descubrir las medidas de todos los ángulos que faltan en esta figura. Me falta la medida del ángulo A, del ángulo C y del ángulo E. Veamos lo que vamos a hacer primero. Bueno, C más el ángulo de 80 que tenemos aquí a su izquierda, tienen que sumar 180, porque entre ellos son suplementarios. Por lo tanto, deducimos que el ángulo C mide 100. Y en la resolución de nuestros ejercicios lo vamos a escribir así. Vamos a escribirlo así. Ese es el procedimiento y el argumento. Más que un procedimiento, es un argumento que debemos de escribir. No es que vamos a realizar una operación o un proceso muy complejo para encontrar C, sino que simplemente voy a mencionar su valor basado en un argumento, que sería el teorema de los ángulos suplementarios. Entonces ya tenemos la medida de C, que mide 100. Luego, A y C miden lo mismo porque son opuestos por el vértice. Por lo tanto, si C mide 100, deducimos que el ángulo A también mide 100. Y de esa manera vamos a argumentar la medida del ángulo A. El ángulo A mide 100. Ahora me faltaría la medida del ángulo E. El ángulo E junto con el ángulo de 40 suman 80 grados. ¿En qué nos basamos para esto? Porque juntos estos dos ángulos son opuestos por el vértice al ángulo que tenemos al otro lado, a la izquierda, que es el ángulo de 80. Entonces, E más 40 tienen que sumar 80 grados. Si despejamos esta pequeña ecuación que se ha formado, paso los 40 grados a restar al otro lado de la ecuación y me queda que el ángulo E es igual a 80 menos 40. Haciendo la resta, llegamos a la conclusión que el ángulo E mide 40 grados. Y eso es, como pueden ver, por medio de estos dos teoremas básicamente, que son el teorema de ángulos opuestos por el vértice y el teorema de ángulos suplementarios, podemos resolver o encontrar las medidas de los ángulos faltantes en figuras como las que se les ha presentado en esta mañana. Bueno, chicos, eso ha sido todo de mi parte. Espero que esto les sirva para que podamos completar nuestra actividad de libro web. Cuídense mucho y nos vemos hasta el miércoles.